Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia por Científicos. Mi nombre es Daniela Matiusi y los voy a estar acompañando en este programa donde vamos a estar hablando justamente un poquito sobre ciencia, sobre el trabajo que hacen los científicos y científicas de nuestra comunidad universitaria. Pero primero voy a presentar a quien me va a acompañar en algunos de nuestros programas. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿qué tal? Bienvenida. También a vos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro, con muchas ganas de empezar. Vamos a tomar asiento. Dale. Entonces. Bueno, contame un poquito, primero, Cristian es científico y ¿cuál es tu especialidad? Bueno, yo soy investigador de CONICET, pertenezco a la Facultad de Ciencias Exactas y coordino un grupo en donde desarrollamos simuladores de entrenamiento para capacitación. Bueno, hablaste del CONICET, el CECAT, son dos de las instituciones que nos van a estar acompañando a lo largo de este programa. ¿Cuáles son las expectativas que tenés? Mucha curiosidad y también muy contento porque me parece que es una de las pocas veces que la ciencia de alguna manera llega a la gente, ¿no? A través de un programa, y vamos a estar charlando con varios invitados, así que está bueno, con mucha expectativa. ¿Temáticas? ¿Pudiste ver algo? Quiero que sea sorpresa. Vamos a ver hoy nuestra primera invitada. Me parece que sale un poco por ahí de lo común, de lo convencional que uno espera de los temas de investigación de un científico. Así que, bueno. Sí, y justamente hablaste de las temáticas del día de hoy y de la invitada especial que vamos a tener. Y te voy a dar para que veas algunos conceptos fundamentales, digamos, que vamos a estar tratando en el programa de hoy. El primero es metal, pero no es el metal que todos imaginan. No es el material, digamos. No. El segundo, bricolage cultural. También ya vamos a estar viendo de qué se trata. Y el tercero, aún más profundo. ¿Son para orientar o para desorientar las pistas? Porque me parece que hermética. Pero para que nos explique un poquito de qué se trata, vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, Manuela Calvo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola. Mucho Hola, gusto. Manuela. ¿Cómo estás? Igualmente. Toma asiento. Permiso, gracias. Bueno, ahí estábamos señalando al empezar algunos conceptos que van con relación a tu investigación. Así, de una manera amplia, más o menos. ¿De qué se trata? ¿Mi investigación? Sí. Yo lo que investigo sería la escena de la música metal en la provincia de Buenos Aires a través de la influencia de la banda hermética. Bueno, bricolage cultural es una de las palabras. Una de las palabras que se refieren al género musical, música Bien, metal. pero antes que nos expliques de qué se trata, salimos a preguntarle a la comunidad en general y nosotros mismos nos preguntamos qué es el bricolage cultural. Así que vamos a ver el video. Ay, qué pregunta. Paso. Pintura. Bricolage cultural y algo con mezcla de culturas. No sabría explicarlo, mira lo que te digo. Así que no lo voy a explicar, me parece. Bricolage cultural. Básicamente, la huipala. Orgía. Un negro, un blanco, bajito, chiquito, colorado, gordo. Una orgía. No, ni idea. Primaria hice un dibujo con, va a ser medio estúpido, pero con fideos y todo ese tipo de cosas. Para mí eso es un bricolage. Me suena como distintas culturas, una unión de distintas culturas, distintas cosas. Y no sé, una mezcla de cultura. Calculo. Bricolage, collage, viene de una mezcla de cosas. Lo que se me ocurre. Lo veo por ahí como un collage de cultura o de conceptos de cultura. La unión de todos, una unión verdadera, algo sincero, un aporte de todos. Bueno, ahí escuchábamos un poco en el imaginario de la gente lo que está en el bricolage cultural. Pero contame, Manuela, ¿cuál es la definición exacta de bricolage? Bueno, bricolage cultural es una palabra que viene de Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés, que ese concepto se refiere, como algunos dijeron, a esa mezcla de elementos culturales
y que Dina Weinstein, que es la socióloga principal de la música metal, la principal investigadora del tema, ella retoma ese concepto para referirse al heavy metal británico como una mezcla de culturas, ¿no? Pero es una mezcla que no se realiza así de una manera porque sí o desordenada, sino que más bien esos elementos se vuelven a ordenar, se reordenan para obtener un nuevo significado. Entonces, bueno, en el caso del heavy metal británico se unen de alguna manera la cultura de los motociclistas, la cultura hippie, la música del blues, del rock, la imaginería de los cuentos fantásticos, de terror, la cultura del sadomasoquismo. Todos estos elementos se vuelven a reunir y se reordenan para dar como resultado el significado del heavy metal británico. Una línea cultural armada, digamos, por pedacitos de otras culturas. Exacto, sí. Este concepto es similar al de hibridación que usa García Canclini para referirse a la cultura popular de América Latina. Entonces, bueno, en el caso de tanto de bricolage como de hibridación son dos conceptos fundamentales para poder hablar de heavy metal en Argentina. Ahora, ¿cómo se relacionan esto que parece tan cotidiano, que en realidad es como se entiende bastante en relación a lo que se relaciona con la ciencia, digamos? ¿Cómo es esa contradicción o no? No, lo que pasa es que en realidad, bueno, este es un tema que pertenece a las ciencias sociales. Entonces, de alguna manera, lo que hace un investigador social es ver de qué manera observa la realidad. Entonces, por eso es que existen estos conceptos que son como el marco teórico de uno, o sea, decir como los lentes que uno usa para mirar la realidad social. Entonces, bueno, la cultura es algo que está, pero yo tengo que elegir con qué conceptos voy a abordarla. Entonces, bueno, en mi caso, son lo que utilizo. Por ahí que sea ciencia social, Cristian, te consulto también a vos, ¿es distinto a lo que uno se imagina en relación a la ciencia o un científico? Sí, también distinto en cuanto al entorno o las cosas que ella estudia, que analiza. Dijiste rock británico. Me parece que por ahí, en los preconceptos que uno tiene de la ciencia, que por ahí pensamos siempre más en tecnología o en tecnología aplicada, en informática o en biología, medicina, si nos vamos a otras áreas. Pero a ver, antropología y movimientos sociales también son interesantes y son importantes porque si no tenemos una buena base me parece que no podemos seguir construyendo. Básicamente nos permite conocer y qué es lo que permite la ciencia en general, conocer. Claro, sería un aporte para la ciencia básica en este caso. Claro. La aplicabilidad va a venir más adelante. ¿Y qué te parecieron las respuestas que salieron de la comunidad? No, algunas me sorprendieron, las que tienen que ver con la orgía, me pareció bastante curioso. No, y algunos, bueno, acertaron con pensar esto del collage, del colegio, bueno, sí, tiene que ver eso, en sí Lévi-Strauss toma a la palabra bricolage y bricoleur como es el que hace, el que reúne piezas y las vuelve a ordenar para darle forma a algo nuevo. Bueno, no estaban tan errados no. Entonces. Ellos no. Bueno, pero te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Qué es lo que te parece a vos que tuviste en tu investigación alguna situación que no pudiste resolver? Te dejo que la pienses. Te dejo que la pienses. Nosotros nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque Manuela nos va a estar respondiendo a la pregunta. Manuela Belén Calvo nace en Tandil en 1987 y desde muy chiquita le dicen Nuna. Hace acá la primaria y la secundaria y a los 18 años, enamorada de la literatura, especialmente de la escritura, elige seguir el profesorado en Lengua y Literatura en el Instituto San José de Tandil. Ese mismo año comienza a realizar un programa radial llamado El Ritual Solo Metal, en donde difunde su música preferida, el heavy metal.
Una vez finalizado el profesorado, se muda a Córdoba para realizar la maestría en Culturas y Literaturas Comparadas en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2012 recibe el título de magíster con una tesis que logra unir sus dos grandes pasiones, la literatura y el heavy metal. En el año 2014 obtiene su beca doctoral de CONICET. Desde 2015 se dedica exclusivamente a su actividad académica en el Instituto de Estudios Históricos Sociales. También participa asiduamente como expositora en las recientes inauguradas Feria del Libro Heavy Metal en la ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata. Siempre inquieta, la investigadora metalera publica diversos artículos académicos en libros y revistas científicas nacionales e internacionales. Bueno, Manuela, veíamos un poco sobre tu biografía. Las fotos divinas. Cuánto cambio, ¿no? Desde esa chiquitita hasta la investigadora que estudia heavy metal. Y después cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, hiciste un programa de radio, Sí. La ciencia, el heavy metal. ¿Cómo se relaciona todo eso en tu vida? Bueno, primero, antes que científica o científica en formación, soy metalera, yo pertenezco a la escena, soy metalera y me gusta el heavy metal desde los 14 años. Cuando tenía 18 se dio la oportunidad de hacer ese programa de radio que duró 1 año y medio porque después cerraron la radio. Y bueno, mientras tanto yo estaba estudiando en el profesorado, nunca me gustó dar clases, me recibí de todas formas y bueno, el año siguiente decidí irme a Córdoba para hacer la maestría y fue ahí donde conocí de qué se trata la investigación y también como que me enamoré de la investigación y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer y bueno, fue por eso que después decidí hacer el doctorado. ¿Y cómo fue la experiencia de haciendo el radio ese año y medio que estuviste? Fue muy buena, sí, realmente que es una de las cosas más lindas que hice en mi vida. La experiencia de bueno, tener que prepararlo, elegir, pensar qué decir, lo hacía con mi hermana, entonces también era como algo especial para mí. Ella era la operadora, yo era la que conducía y no, la verdad que fue muy bueno y además tuvimos la posibilidad de entrevistar en ese momento a los que eran nuestros ídolos algunas veces, entonces también... O sea, que era de importancia. Manera, sí, no sé si era de importancia, pero bueno, si venían bandas acá a tocar como Almafuerte, Orcas, por ejemplo, bueno, nosotros pudimos entrevistarlos, entonces en ese momento fue... ¿Es material de consulta de alguna manera y de análisis ahora en el trabajo que estás haciendo, esas entrevistas que hiciste en ese momento? En este momento no, porque el periodo que yo elegí analizar es el del 2011 al 2016. De todas formas, sí, para alguna investigación futura sí me van a servir. Pero claro que siempre mirándolo con alguna cierta vigilancia, ¿no? Distanciándose un poco. En ese momento yo los entrevisté como una fanática. Claro. A pesar de que sigo siendo fanática, en el momento que me pongo a investigar tengo que hacerlo tomando los recaudos y bueno, y de alguna manera distanciándome. En general los investigadores hacen al revés, ellos tratan de ingresar y de acercarse al campo y en mi caso al estar ya adentro tengo que tratar de distanciarme. De eso nos vas a contar más adelante, pero primero vamos a ver un poquito sobre cuál es puntualmente la temática de tu investigación. Vamos a verlo. Para hoy, el tema elegido es el de la escena de la música heavy metal en la provincia de Buenos Aires. Este género o estilo musical surge en Inglaterra a partir de la fusión de los sonidos del hard rock y el blues, por lo que se dice que la música de Black Sabbath es su principal antecedente. Sin embargo, en la década del 70 se consolida con la nueva ola del heavy metal británico con bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead y Saxon. En Argentina llega gracias al aporte fundamental de Papo, que luego de un viaje a Reino Unido forma la banda Riff. Ya se empiezan a usar el atuendo típico de los metálicos, ropas de cuero color negro, cadenas y tachas. Pocos años más adelante surge en Argentina B8, banda fundada por Ricardo Iorio, la cual es considerada la primera banda de thrash metal del país. Tras la disolución de B8 en 1987, Iorio forma la banda Hermética, la cual se destaca por iniciar una impronta que hoy en día es el sello de este músico. Sus creaciones son marcadas por una fuerte exaltación de las características nacionales de Argentina. A pesar de que Hermética se separa en 1994,
la banda continúa siendo evocada por la escena conformada no solo por los fans, hoy llamados metaleros, sino también por los productores, músicos y periodistas especializados. Manuela Calvo aborda en su tesis la reconstrucción de la escena musical del heavy metal en la provincia de Buenos Aires a partir de la persistencia de los discursos sociales de la banda Hermética. Bueno, ahí veíamos un poco sobre tu investigación, pero vos trabajás con tapas de discos puntualmente. No, es una parte, Una de las partes. Como yo trato de reconstruir de qué manera Hermética influye en la escena de Buenos Aires, la escena que es más que nada un recorte espacial para poder investigar una comunidad determinada. En este caso, bueno, es la comunidad de la provincia de Buenos Aires, conformada no solamente por la audiencia, sino también, bueno, por las bandas, por los productores, los difusores, de alguna manera los periodistas. Entonces, bueno, ver de qué manera el discurso de Hermética influye en esa reconstrucción. O sea, Hermética lo que hace es de alguna manera sentar las bases de la definición de la música metal en Argentina. Bueno, yo lo hago en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, puedo decir que también sienta las bases en Argentina directamente. Entonces, bueno, como yo tengo que analizar los discursos, no solamente se conforman por las letras, sino también, bueno, por las tapas, por sus shows. Bien. Acá tenemos algunas música. tapas, si querés ejemplificarnos un poquito, a ver qué es lo que, para que podamos entender un poco qué es lo que observás vos. Te invito. Bueno, acá tenemos, bueno, las tres tapas, son los tres discos que ellos grabaron, que es Hermética, del año 1989, Ácido Argentino, de 1991, y Víctimas del Vaciamiento, que fue el último disco en 1994. Las recurrencias que tiene Hermética, que eso después es algo que lo retoman las bandas posteriores, los fans, es algo que también cuando uno los entrevista ellos dicen que los valoran por eso. Lo principal es la intención de otorgarle identidad nacional a la música metal. Ellos hacían thrash metal. Thrash metal, heavy metal, una mezcla de los dos. Pero lo importante es, bueno, esa necesidad como de buscar lo nacional, buscar lo argentino. Y en el caso, bueno, por ejemplo, en la etapa, en el primer disco, aparecen un poco el enfrentamiento entre unitarios y federales. Casi siempre ellos en las tapas hacen como un ordenamiento de los elementos para mostrar como los opresores y los oprimidos, de alguna manera, los opresores por arriba de los oprimidos. ¿Eso lo notás en todas las tapas? Sí. Entonces, en este caso, bueno, ellos muestran como los unitarios, bueno, la iglesia, el poder militar también, como oprimiendo a los federales y a los aborígenes, por ejemplo. Ellos también lo que hacen es inaugurar una tradición que ahora tiene el metal muy fuerte, que es defender a las comunidades aborígenes, en busca de esta identidad nacional, de esta identidad argentina. Se repiten las tres, que también, o sea, son gráficas y no hay una fotografía o una representación del grupo, sino de que son bien expresivas, ¿no? Las tapas y es claro el mensaje, me parece. Sí, y lo importante también es que el diseño de las tapas los hizo Ricardo Iorio, que es el líder de la banda. El que describió las letras. Entonces, bueno, sobre una idea de él, otros dibujantes fueron formando, digamos. Bueno, y por ejemplo, bueno, en este caso también aparece una imagen que se refiere a los pueblos originarios, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las madres de Plaza de Mayo, acá el tío Sam. Hay algo de la industria nacional también. Exacto, también. Acá, bueno, los obreros. Y bueno, en este caso por ahí es un poco más... es distinto. Se ve más, por ejemplo, bueno, que las manos estas como el escudo nacional, nada más que sosteniendo un hueso que intenta pincharle la cabeza a un joven. Y después, bueno, acá el colimba. Bueno, otras también se refieren ¿Ese disco de qué año era? 1994. Porque también, ¿no? O sea, me parece que si los colocamos en la línea temporal, según el año en el que salieron, también debes analizar la tapa también en base a eso, ¿no?
¿O son atemporales? Sí, sí. Hermética es una banda que realmente tiene que ver mucho con su contexto histórico. Claro. Y sí, claro, esto también se refiere a su contexto. De todas formas, en muchos casos, como por ejemplo este o este, también se refieren a lo que dicen las canciones. Por ahí lo interesante para pensar la influencia de por qué esto puede aparecer de nuevo en la actualidad, que es el momento que yo estudio, es que, por ejemplo, el año pasado muchos fans empezaron a recordar las letras de Hermético, empezaron a recordar estas tapas, encontrándole comparaciones con el contexto actual de Argentina. Entonces, tiene por ahí, se ve como esa influencia todavía, esa persistencia en la idea del metalero. Nos contabas sobre el método de tu investigación, pero ¿tuviste justamente en tu investigación alguna situación que no pudiste resolver? Es medio difícil la pregunta, porque en mi caso, yo no trato de resolver ninguna situación. Por ahí cuando se plantea un problema es más que nada una pregunta. Si tuve situaciones complicadas, qué sé yo, por ejemplo, que algún manager o algún productor no quiera ser entrevistado, esas son partes también de los resultados y de la realidad que yo analizo, entonces no... ¿Y temas de estereotipo por ahí, o cuestión de género? No sé, sos una chica que va a los recitales de heavy metal. Y en ese caso, más que nada, es como una pregunta interna. En ese mismo distanciamiento que uno se hace, por ahí pensar lo que uno veía como cotidiano o como de alguna manera normal o habitual, por ahí pensarlo con una perspectiva de género es como una mirada nueva sobre algo que está. Sin embargo, nunca sufrí discriminación como fanática o algo de eso. Y te voy a dejar una pregunta para el bloque que viene y para que la pienses, que es ¿qué pensás que le faltaría al mundo si tu investigación no existiera? Pero después me la vas a responder. Nosotros nos vamos a una pausa y en el próximo bloque seguimos con las preguntas para Luna. El evento principal en donde se desarrolla la escena de la música metal en la provincia de Buenos Aires y en general en el metal global es el concierto. Por eso es que ahora estamos en Búnker, que es el lugar en Tandil donde se desarrollan los conciertos de metal principalmente. El método que yo utilizo es la observación participante, o en palabras de Rosana Huber, participación observante, en la cual el investigador se introduce en el campo, en el evento, en la comunidad y participa de ella activamente. Veo de qué manera la música genera formaciones sociales y de qué manera la música es utilizada por esas personas y el componente emocional es el central. Otra de la metodología que también es virtual es la etnografía virtual, que a través de ella lo que hago es analizar el uso que hacen los miembros de esta escena de las redes sociales, en especial la de Facebook, y entonces yo veo de qué manera ellos utilizan la red y de qué manera también interaccionan a través de los comentarios que realizan a esas publicaciones. En general trato de no tomar notas porque me distancia demasiado tal vez de la gente con la que yo puedo interactuar y también genera algo particular en ellos. Ellos al verme tomar nota vienen a preguntarme por qué estoy tomando nota y en algunos casos la confunden como si fuera un trabajo periodístico. Entonces eso genera por ahí algo distinto, una reacción diferente. Mediante la observación participante yo puedo ver de qué manera la música funciona en mí y de qué manera yo reacciono a ella, qué hago con esa música.
Algo que no puedo registrar, por ejemplo, son las vibraciones que me genera la música en el cuerpo y la energía que transmite. La estridencia del heavy metal se transmite también corporalmente y la reacción del público también es corporal. Bueno, ahí veíamos sobre tu método de investigación, pero contanos, Manuela, específicamente cómo es que lo haces, cómo es el método puntual. Y el método sería como participar del evento. En este caso, bueno, yo dije que sí. Los recitales son el momento principal en donde se hace visible de alguna manera la comunidad del metal, donde la escena aparece, ¿no? Ahí es el momento donde la gente aprovecha de vestirse como metalero, a ponerse las remeras, a interactuar con la música, que es el motivo principal de la reunión o de la existencia de la escena. De alguna manera los recitales son como tu laboratorio o tu lugar Sí. de toma de muestras Sí, o de sí, toma sí. de datos, ¿no? O sea, Los recitales ahora son el principal evento. También globalmente, o sea, en el metal internacional también los recitales son el principal evento de la comunidad del metal. Hace unos años que también hay ferias, por ejemplo, como yo decía, la Feria del Libro Heavy, otras ferias metaleras donde de alguna manera se venden productos de indumentaria o libros o discos. Entonces también esos son momentos de reunión, pero el principal evento siempre va a ser el recital. Y Cristian, ¿vos cómo ves el método que hace Manuela? a mí me llama la atención porque lo de observación participante, de hecho, lo utilizamos nosotros en sistemas. Por ejemplo, hay algo parecido que se llama licitación de requisitos y es estar en el lugar tomando, digamos, las características de lo que luego será un sistema. A nosotros en particular nos pasa con simuladores. Bueno, o sea, hay que hacer un simulador de excavadora hidráulica. Nosotros no sabemos nada de excavadora hidráulica al momento de comenzar el simulador. Entonces hay que meterse en tema, vemos cómo se utiliza esa máquina, trabajamos con los operarios, vemos cómo reaccionan ellos y hago el correlato de lo que le pasa a Manuela cuando va a los recitales, ¿no? O sea, de alguna manera ahí empiezo a relacionar y decir, si bien al comienzo del programa decíamos, che, una científica que estudia y analiza sobre heavy metal, me parece que empezamos a tener, digamos, muchas coincidencias porque el método científico no deja de ser eso, un método, y si bien puede tener aristas, seguramente va a tener intersecciones. Hay investigadores, por ejemplo, Jeremy Wallach, que también es uno de los principales investigadores de la música metal a nivel global, que dice que es imposible estudiar esta música sin hacer una etnografía o una observación participante, o en mi caso. Eso lo mencionabas en el informe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto que plantean y lo que es más cotidiano, digamos, en la ciencia por ahí? De todas formas, no, o sea, es cotidiano. La etnografía es un método que viene de la antropología. En mi caso, yo la investigación que hago, lo hago desde el campo de la comunicación, pero bueno, la comunicación se sirve de otras metodologías para poder abordar sus objetos. Entonces, bueno, en mi caso utilizo la etnografía para poder acercarme a esta realidad de interacción entre personas, esta realidad social, que no la puedo analizar, por ejemplo, semióticamente, como lo hago con las tapas. La realidad... O con los comentarios después, ¿no? Veíamos también que hay una parte que analizás comentarios en las redes y... Claro, sí. Bueno, de todas formas también tiene que ver con esa interacción, entonces, bueno, se llama etnografía virtual, que también es observar cómo de alguna manera interactúan las personas. Claro, ¿qué encontrás puntualmente en los comentarios de Facebook? Sobre todo en Facebook, que es la red que más analicé, o en internet directamente, yo pude rastrear esa persistencia de hermética. Por ejemplo, o sea, uno ve que la llegada es mayor de la que uno puede pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, a través... ¿Qué tan longeva es la banda o qué tan longeva son las ideas de esa banda? Sí, no tanto eso, sino más bien la manera en que la gente vuelve a retomar Hermética. Okay. Y Hermética sigue apareciendo, o sea, Hermética sigue siendo como el estandarte del metal. Si alguien quiere conocer el metal argentino, siempre le van a mostrar Hermética. Si alguien quiere pertenecer a la comunidad, generalmente siempre dicen, no, empezá a escuchar esto. Es como que siempre aparece presente.
O te preguntan qué es el metal y es hermética. ¿Y cuál es por ahí la hipótesis de tu trabajo? Mi hipótesis es que los discursos, o sea, hermética plantea una serie de valores, una serie de elementos que funcionan como el significado puntual o significado de la comunidad del metal. O sea, hermética de alguna manera es como define eso. Por eso es que la gente luego lo retoma para explicar o para desarrollar lo que sería el metal. Y a lo largo de la investigación fue variando, digamos, o sea, ¿qué fue lo que te marcó, digamos, en relación a esa hipótesis? En realidad se va confirmando a medida del desarrollo de la investigación. Y en relación por ahí a tu pasión, digamos, por la banda y eso de estar también haciéndolo como parte de tu investigación. Bueno, yo por ejemplo empecé a escuchar metal a través de hermética, pero sin embargo, bueno, sacando mi experiencia personal, a las personas que yo entrevisté, la mayoría comenzaron a escuchar metal también a través de hermética. Y es interesante pensarlo porque, por ejemplo, no empezaron a escuchar metal a través de Metallica o de bandas que se escuchan, por ejemplo, en la radio, como AC/DC, por ejemplo. No, hay muchos que dicen, no, yo empecé a escuchar metal a través de hermética, me hice metalero a través de hermética. Entonces es relevante que una banda argentina sea con la que ellos empiezan o se introducen en la escena. Es interesante eso porque también la localía de la banda en sí, Claro, y sí, las sí, letras sí, en tal cual. castellano y el significado que hablábamos hoy, ¿no? Sí. O sea, imagino que algunas de las cosas que estás estudiando deben poder aplicarse a bandas extranjeras o a todo el género heavy metal, pero aquí con la localía tenés, digamos, otros puntos que no vas a tener en otro lado. O sea, lo interesante por ahí es pensar que, bueno, el metal necesariamente tiene una conexión global, porque es un género musical que no nació en Argentina, que viene de Gran Bretaña, pero se extendió en todo el mundo. Pero sin embargo, la gente, sí, los metaleros de la provincia de Buenos Aires, puedo decir que la mayoría valoran que hermética cante en su mismo idioma, cante sobre situaciones que ellos ven o que conocen o que les cuenten cosas de la historia argentina, valoran esta intención que tenía de darle ese carácter nacional. Hablabas un poco de que el heavy metal se da a lo largo del mundo y que hay investigaciones también que se dan en distintas partes del mundo. Y justamente estamos en comunicación con un colega tuyo, con Nelson Varas, que es de Puerto Rico, que bueno, cuando los chicos de la técnica me den el ok, lo vamos a estar recibiendo, pero que hace algún estudio, digamos, investigación similar, pero bueno, en Puerto Rico. Él es psicólogo social y profesor de la Universidad de Florida y está haciendo justamente un documental sobre la música metal en el Caribe, así que es algo que no solamente se da aquí en Argentina y bueno, en la provincia de Buenos Aires, como decías vos, sino también en otras partes del mundo. Acá ya los chicos de la técnica me dicen que tenemos la comunicación confirmada, así que le vamos a dar la bienvenida. Nelson Varas, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, gracias por recibirme y estar en el programa. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con Manuela, con Cristian, que también te están escuchando. Hola, Qué bien. Quisiera estar por allá con ustedes físicamente. Nelson, contanos un poquito cuál es tu investigación puntual. Bueno, yo creo que hace eco un poco lo que Manuela estaba hablando sobre su trabajo y es interesante escucharla porque uno se da cuenta de todas las cosas que tenemos en común. Hay una línea de investigación sobre asuntos del heavy metal que se ha convertido global y los investigadores han estado interesados en cómo estas manifestaciones de esta música que es muy británica, muy norteamericana, se ha adoptado a través del globo terráqueo, ¿verdad? ¿Cuáles son las particularidades de cada una de estas áreas? Así que poco a poco han visto investigaciones que en lugar de tratar de criminalizar la música como sucedió en la década de los 80, pues ha tratado de entender cómo los diferentes contextos a través del mundo le han dado forma a la música del heavy metal, cómo eso la hace diferente y particular en cada una de las regiones donde se manifiesta. Y obviamente yo soy una persona caribeña, así que mi trabajo tiene que ver con el heavy metal en el área del Caribe, particularmente en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Manuela, te doy el pie para que le preguntes lo que quieras a Nelson, que bueno, nos está escuchando. Bueno, sí. Hola, Nelson. Saludos, Manuela.
Me interesaría saber si también en Puerto Rico, también en el Caribe, valoran esto o tratan de buscar la identidad nacional, lo que sea bien específico del país a través del metal. Si aparece en muchos casos acá los metaleros hablan de sentimiento metalero como sentimiento nacional algunas veces. Me interesa por ahí preguntarte a ver si también allá no solamente los músicos, sino también los fans o los productores buscan o valoran de alguna manera la búsqueda de la identidad nacional a través de la música metal. Sí, eso es un tema muy interesante y altamente controversial en algunos de los lugares donde nosotros hacemos investigación, porque es un fenómeno muy diferente al metal argentino, que en alguna medida uno sabe desde entrada que tiene una beta nacional muy, muy fuerte. En algunos lugares del Caribe, la incorporación del fenómeno nacional a la música del heavy metal se vio de forma muy negativa y muy crítica por múltiples razones. Algunas de ellas ya ustedes empezaron a discutirla. La primera fue porque en algunos lugares, como en Puerto Rico, la nacionalización del metal incorporó el cantar en español. Y en un contexto político como Puerto Rico, que tiene una relación colonial con los Estados Unidos aún, cantar en español se veía como un acto político de izquierda. Así que el metal, que en un momento durante la década de los 90 trató de nacionalizarse, se enfrentó muchas dificultades dentro de la escena metalera, que veía eso como una manifestación política dentro de su música. Así que eso es un ejemplo de cómo, aunque se manifiesta de la misma forma, los contextos sociales, culturales y políticos de los diferentes países hacen que un mismo fenómeno, como cantar en español, sea interpretado de manera diferente. Así que se manifiesta, pero se manifiesta de una manera muy diferente a como tú lo has visto en Argentina, por ejemplo. Claro. Cristian, ¿hay algo que le quieras preguntar a Nelson que te parezca interesante? No, bueno, a ver, felicitarlo y me parece que siempre el trabajo de científicos es interesante cuando se hace en red, así que alentarlo, digamos, a que sigan trabajando en conjunto con Manuela y haciendo cosas en conjunto. A mí me parece interesante esto que él contaba recién, ¿no? De que hay cosas que se repiten aquí en Argentina, pero a la vez ellos tienen su propia idiosincrasia allá del lado del Caribe. Así que eso, felicitarlo y bueno, y alentarlos a que sigan trabajando juntos, me parece que ahí está la fortaleza de la ciencia. Como no, nosotros vamos a estar, el equipo de trabajo que dio paso al documental que resume los hallazgos del trabajo en el Caribe, va a estar visitando a Chile y Argentina en mayo. Así que va a ser una experiencia muy gratificante poder intercambiar con los colegas que están haciendo trabajo en investigación sobre este tema en ambos países. El documental es puntualmente sobre esta misma investigación que estás generando. Sí, nosotros como equipo de trabajo, bueno, ustedes saben, como trabajo académico, nosotros siempre publicamos en revistas científicas, publicamos en capítulos de libros, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos hemos enfrentado a que dentro del ambiente del libro y la revista científica, en nuestro contexto, que se ha convertido en casi en una empresa económica, se dificulta el que los miembros de las comunidades musicales y los miembros de la comunidad metalera tengan acceso a los resultados de estas investigaciones. Así que nosotros, además de publicar como tradicionalmente hacemos, tratamos siempre de poner nuestros resultados en formato de película documental, porque hemos encontrado que eso es una manera de diseminar hallazgos del trabajo de manera gratuita y más fácilmente dentro de la comunidad. Y a ellos les encanta porque es una manera de ver su historia plasmada en una pantalla, ¿no? Una historia que ha sido ignorada en muchos de estos países y que de momento las universidades han desarrollado interés en contarla en conjunto con las personas que la vivieron de una manera no criminalizante. Y eso yo creo que es muy gratificante para las comunidades. Así que nuestro trabajo se manifiesta de forma documental para poder diseminar hallazgos científicos de una manera más eficiente que la revista tradicional con los papers científicos, que tiene todas las dificultades que conocemos ya como miembros de la comunidad. ¿Y qué te parecen programas como este que hablan justamente sobre ciencia? Bueno, yo estaba hablando con las colegas que estaban ayudándonos a organizar todo el proceso de ponernos en contacto por internet y mi reacción fue que solamente en Argentina hay un programa de ciencia por científicos. Eso es muy argentino. Porque ustedes saben que de manera general vivimos en un momento histórico donde el conocimiento científico lamentablemente se le resta valor social. Y en gran medida se le resta valor social porque los científicos no hemos encontrado una manera eficiente y entretenida de informar a la comunidad sobre los hallazgos de nuestros trabajos.
Así que un programa de esta índole que nos permite tener discusiones sobre estos temas que son verdaderamente diferentes y hablarlos con la comunidad, que es lo que estamos encontrando, porque es importante seguir investigando de estos temas de la cultura de la música, nos permite tener un diálogo diferente. Así que me parece excelente que estos espacios existan en Argentina y esperemos que sigan esparciéndose por América Latina y el Caribe. Nelson, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, si estás por aquí te vamos a estar esperando entonces. Pues nos veremos por allá en mayo. Muchísimas gracias. Si los quieren saludar a Nelson. Nelson, hasta luego. Gracias, que estén bien. Interesante, entonces, sí. por ahí esta contraposición sí, claro. que se da en Puerto Rico, que se da en Argentina, sí, pero que, sí. bueno. Por eso es interesante pensar en escenas, pensar en espacios, aunque sea solamente una delimitación geográfica, tiene mucho que ver y bueno, ahora vimos por qué. Bueno, nos había quedado una pregunta pendiente del bloque anterior, pero todavía te voy a dar tiempo para pensarla, que es ¿por qué pensás qué pasaría si tu investigación no existiera, digamos? Y nosotros vamos a ir a cerrar este bloque y en el próximo bloque Manuela nos va a estar contando sobre esto. Último bloque de Ciencia por Científicos. Bueno, hemos transitado un muy lindo programa. Muy divertido. Pero nos había quedado una pregunta pendiente en el bloque anterior, que era ¿qué le faltaría al mundo si tu investigación no existiera? Bien, la pregunta es un poquito complicada porque tal vez puede rozar un poco la pregunta acerca de la utilidad de la ciencia y ya nos estaríamos metiendo en un terreno un poco complicado. Como yo dije, estoy haciendo ciencia básica, ¿no? Entonces, bueno, se puede aplicar, pero bueno, eso va a ser, es algo posterior y que uno no lo puede prever. Lo que sí puedo pensar es en qué aportes puedo hacer. Y como recién mencionaba Nelson, uno de los aportes que tiene mi investigación tiene que ver con esto de colaborar para que no se estigmatice este género musical que en muchos lugares del mundo y en varios momentos históricos, sobre todo en la década de los 80, fue prohibido. Pasó que hubo situaciones de violencia en torno al género musical. Entonces, bueno, en muchos casos fue prohibido. Sin embargo, bueno, algo que pasó acá en Argentina es que al comienzo sí, también la gente se comportaba de manera muy agresiva y por ahí, por fuera de lo que el código del metal plantea. Entonces, algo que se ve en la actualidad es que la gente de alguna manera trata de cuidarse, de que no se generen estas situaciones de violencia. Entonces, bueno, un aporte puede ser esto de colaborar para que no se estigmatice y de alguna manera también colaborar para que tanto los productores, que son los que organizan los recitales, como los organismos estatales que tienen que ver con las políticas públicas, de alguna manera también no pongan trabas al desarrollo. No estoy diciendo que colaboren, sino que no pongan trabas con el desarrollo de estos eventos y de estas comunidades. Por ejemplo, algo que yo observé es que muchas veces las políticas públicas de alguna manera no permiten que se habiliten o que funcionen locales, como recién mostrábamos, Búnker, o otros de la provincia, que son necesarios para la comunidad porque es ahí donde los músicos tienen... Si el lugar por ahí tiene un sesgo o tiene un perfil para hacer recitales y por ahí relacionado al rock, ¿ocurre, digamos, de que hay como un prejuicio por ahí? Indirectamente sí. Nunca es directo, nunca van a decir Claro. no prohibimos, pero sin embargo al complicar la situación da la sensación de que se busca que no haya o hay por ahí a veces preferencia por determinados géneros musicales. El metal suele seguir siendo marginado de alguna manera. Entonces, bueno, esta investigación puede servir para que de alguna manera no se pongan trabas con el desarrollo de esto y que más que nada porque lo que vi en los recitales no son lugares violentos, no hay situaciones agresivas. Si hay una pelea real, la gente inmediatamente la para.
Entonces, No se bueno, fomentan. exacto, no, al contrario. O los hay como los puede haber, digamos, en un encuentro o en un recital de otro género, imagino. O sea, por ahí Sí, pueden ocurrir. Pero lo más destacable es la actitud de la gente de intentar frenar eso. Eso es lo que más resalta y lo que más he visto. Que es lo que decías de la cultura del metal, ¿no? Que Claro, va en esa sí, línea, sí, sí. digamos. A pesar de que, no ocurra. bueno, yo contaba, bueno, el pogo también es algo, es una práctica agresiva, sí, la gente se pega piñas, se empuja, se pega patadas, pero eso pasa dentro de ahí. O sea, por fuera no hay peleas reales. Y lo más destacable es que la gente trata de frenarlas, trata de que no pasen. Sobre todo para que haya continuidad, que siga habiendo recitales. Y por lo general son los mismos fans los que se ponen al hombro, los que tienen la iniciativa de originar nuevos conciertos. Son los que de alguna manera se convierten en productores amateurs. Entonces, bueno, esta investigación sirve para que, bueno, de alguna manera no se pongan trabas y que haya continuidad de una forma cultural que es sana. Hablamos un poco de la investigación, también hablamos en algún momento del programa y ahora lo vamos a retomar sobre un poco cuál es el rol de los científicos. Y vamos a escuchar lo que pensamos un poco todos, pero en este caso lo que pensaba la comunidad en relación a los científicos. A ver, ¿para qué sirven los científicos? Es algo que descubre las cosas nuevas en el mundo, ¿Y para qué sirve? para llegar al futuro. Para inventar cosas, para experimentar. Porque creo que sin los científicos no tendríamos nada. Para mejorar el futuro, bueno, para que el mundo siga avanzando y que estén bien las cosas. Para cortar distancias con objetivos, calculo. Para hacer más fácil muchas cosas. Hace muchas cosas por cosas buenas que la gente después disfruta. Lo deja en el tiempo como colgado, pero la gente después lo disfruta. Los hombres o las mujeres que van buscando cosas en el planeta o en lugares a ver que no sean de este lugar o algo. Bueno, ahí escuchábamos un poquito distintas opiniones, pero los quiero escuchar a ustedes. Manuela, decime vos, ¿para qué sirven los científicos? Para conocer el mundo, para analizarlo, para comprenderlo. Bueno, en mi caso, si tengo que hablar para investigar o conocer cómo es la realidad social, cómo interactúan las personas, de qué manera la música influye como un agente social en las comunidades, cómo el arte influye en la cultura, para eso. Cristian. Tomo dos de los testimonios que decían para llegar al futuro y para cortar brechas, ¿no? Me parece que es un buen resumen. La ciencia va a permitir de que de alguna manera toda la sociedad vaya avanzando y permite también achicar esas brechas que siempre hay. Y en particular con el tema que tenemos hoy y como lo ha contado Manuela, de alguna manera desmaquillar, digamos, ese estigmatismo que por ahí hay o esa mala percepción que tenemos de algunas cosas y desconocimiento. O sea, yo estoy gratamente sorprendido que uno de los temas sea estudiar el heavy metal y ver qué es lo que pasa ahí. Hoy Nelson decía también no criminalizar la música. Me parece que tiene que ver con lo que hoy contaba Manuela. Esto de desmitificar un poco el científico en el laboratorio. Tal cual, Sí. sí, totalmente. Sí, me parece que está bueno. A mí me gusta, digamos, de que salgamos de ahí y nos mezclemos un poco y también agarrar y contar lo que hacemos. O sea, el tema de hoy me parece que está bueno por eso. Y por ahí, en lo que tiene que ver a lo que es la divulgación, desde los ustedes como científicos, ¿cómo lo ven eso? Somos muy malos contando lo que hacemos, creo, pero tiene que ver por ahí con buscar nuevas formas de contar lo que hacemos, ¿no? O sea, yo veía el material que trajo Manuela también, algunos libros y la forma de contar que hoy describía Nelson con un documental. Hemos estado durante tanto tiempo por ahí encasillados a lo mejor en la forma del artículo científico, que los artículos científicos son para nuestros pares, que por ahí tenemos que empezar a hacer el ensayo de contar hacia el resto de la gente, ¿no? Sí. Quien no es científico. Sí, sí. En mi caso creo que, bueno, por ahí al estar en contacto con las personas, de alguna manera es como que hace tener un poco más de sensibilidad hacia la percepción que tienen ellos
de las cosas o del mundo. No sé, por ahí, al estar sí en un contacto, algo cercano, de alguna manera es como que uno trata de usar sus palabras o de ver a través de su óptica. También es ese doble juego que tiene uno, o sea, como salirse del lugar de científico y volver a ser el que participa ¿no? sin observar, ¿no? Bien, nos tiene que ver un poco también por ahí con esto de la ciencia que hablamos antes, de las ciencias sociales y por ahí unas ciencias más duras que también hacen alguna diferencia. Sí. Nos tenemos que mezclar más también entre los que hacemos por ahí ciencia aplicada o ciencias más duras y ciencias sociales. Me parece que también esa puede ser una buena punta, digamos, para trabajar. Muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Espero que se hayan sentido muy cómodos. Sí. Nosotros nos vamos a estar encontrando en el próximo programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias por estar y nos vemos la próxima en Ciencia por Científicos.